Vamos a trabajar con este microcontrolador. En la primera lección hablamos de los microcontroladores de las placas Arduinos. Este que es desmontable es el Atmega 328, ¿sí? Y aquí tiene algunas características. Primero tiene 32 kilobytes de memoria flash, ¿sí? Es una memoria para almacenar instrucciones, ¿sí? Luego, la arquitectura de este microcontrolador es de 8 bits, ¿sí? Es decir, procesa de 8 bits en 8 bits. Tiene una memoria de PROM de solo lectura de 1 kilobyte, ¿sí? El lenguaje Arduino es un lenguaje aparte, es decir, es un lenguaje que está creado a partir de un lenguaje que se llama Processing, ¿sí? Y ese lenguaje Processing a su vez se deriva de Java, que a su vez Java se deriva de C++ y C++ de C. Entonces el lenguaje Arduino, ya lo vieron, yo vi que ustedes estaban encendiendo un LED. Pues el lenguaje Arduino es un lenguaje muy familiar, va a ser muy familiar para ustedes, como estar programando en C++, ¿sí? Aquí podemos ver un ejemplo de las estructuras que funcionan exactamente igual, ¿sí? Por ejemplo, un if, ¿sí? Un condicional if, funciona, su sintaxis es igual, miren, igual como en Java, ¿sí? Igual como en C++, igual como en C. Entonces, así funcionan los condicionales, así funcionan también los loops, las funciones, así se crean, usa la misma sintaxis, para ustedes va a ser muy familiar. Antes de que pasemos a lo práctico, les quiero mostrar este link, ¿sí? En este link ustedes encuentran el manual de referencia de lenguaje de programación de Arduino. Yo voy a copiar este link y lo voy a pegar en mi navegador para que veamos qué hay ahí. Yo creo que ahorita no pueden ver mi navegador, ¿verdad? No, Permítanme. Chrome, ahí estamos. Bueno, ahorita sí pueden verlo, ¿verdad? Entonces, miren, este es el link de la diapositiva que les voy a pegar. Aquí aparece un manual de referencia del lenguaje Arduino. Y dice que Arduino es un lenguaje de programación que está dividido en 3 partes, ¿sí? Que tiene funciones, variables y estructuras, funciones, valores y estructuras, perdón. Aquí podemos ver una lista de todas las funciones que tiene. Por ejemplo, tiene la función para pines digitales, para pines analógicos. En la lección 1 vimos de que la placa Arduino tiene 2 tipos de pines, ¿verdad? Los digitales y los analógicos, ¿sí? Los digitales son 13 y los analógicos son 6, ¿verdad? Entonces, aquí están las funciones, por ejemplo, digital read, digital write, que ustedes lo vieron la semana pasada, esta función digital write. Hoy vamos a ver esta, digital write, leer, ¿verdad? También está pinmod. Estas son funciones que se pueden aplicar a los pines de entrada y salida, ¿sí? Y aquí podemos ir viendo. Les estoy mostrando esto para que ustedes vean dónde está toda la documentación. Uno de los hábitos que tenemos que tener nosotros es leer la documentación oficial de los lenguajes de programación, porque ahí se explica todo, ahí está cómo programar y todo. Entonces, vamos a usar eso. También vamos a usar esta función que se llama delay. Miren, si le doy clic a una función, me va a explicar, aquí me lo está traduciendo, disculpen, me va a explicar para qué sirve, me va a explicar su sintaxis, me va a explicar qué parámetros se le pasa. Por ejemplo, a delay se le pasa milisegundos, ¿sí? Y hasta me va a mostrar un ejemplo. Entonces, como pueden ver, está muy bien explicado, ¿sí? Aquí podemos ver algunas funciones matemáticas que se pueden usar. Eh,
algunas funciones para trabajar con números aleatorios, como random, ¿vean? También esto es importante porque lo vamos a ver, la conmutación, la manera de transmitir datos, de mandar datos, ya sea desde Arduino a un dispositivo o desde un dispositivo a Arduino. Entonces, la función serial, esta es clave, es base, nos va a servir, lo vamos a usar hoy. Aquí podemos ver las palabras reservadas que se pueden usar en Arduino, ¿bien? Por ejemplo, hoy vamos a usar high y low, vamos a usar input, output, ¿vean? Entonces, esto solo es a manera Profe Dani, Sí, sí. acérquese al micrófono porque no le escucho. Ah, bueno, está bien. Bueno, entonces, les decía de que aquí está la documentación oficial de Arduino, del lenguaje de programación de Arduino. Aquí no hay pierde, aquí hay ejemplos, ¿sí? Va, entonces, les voy a poner ahorita un circuito que vamos a trabajar. Permítanme. Necesito que... Oh. Necesito que hagan este circuito. Si tienen su Arduino físico, pueden trabajarlo en su Arduino físico. Si no, en Proteus. Estamos usando, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a programar el pin 12 digital para que saque 5 voltios, ¿sí? Para poder encender este LED. Entonces aquí lo estamos alimentando positivo, ¿verdad? El pin 12 y negativo con una resistencia, una tierra. Aquí tengo la tierra, vean, en mi protoboard que cubre todo esto, ¿sí? Luego vamos a trabajar con el pin 6, pero el pin 6 lo vamos a trabajar como una entrada. Es decir, esta es una salida, el pin 12 y el pin 6 es una entrada. Cuando yo presione clic en el pulsador, se va a encender el LED, ¿sí? Y cuando suelte, se va a apagar. No sé si entienden el diagrama de este circuito. Yo quisiera que lo fueran haciendo, ya sea en su protoboard o en Proteus. Bueno, les voy a dar tiempo para que lo trabajen. Ármenlo, por favor. Aquí va pin 6. Treinta, 90, 60, 80.
¿Alguien tiene encendido su micrófono? Por favor, apáguelo. Bueno, pues yo creo que aquí tengo cosas. ¿No? Bueno, ¿cómo van, compañeros? ¿Alguna? Profe, ¿eso se tiene que hacer aquí en la compu o en físico, digamos? Si tenés tu Arduino físico, hacelo físico. Si no Ah, si tenés, es que nosotros no trajimos nada, profe. Como le dije, nos tuvimos que ir para acá, pero no trajimos nada. entonces trabajen en Proteus, no hay problema. La Pero diferencia, no sé cómo se hace ahí. en la clase pasada vieron cómo trabajar Proteus. Ah, Recuerdo, sí. yo no tengo instalado Proteus, compañeros. Entonces, si alguien tiene Proteus, puede compartir su pantalla para que vayamos viendo. Yo lo estoy trabajando de forma física. Si no hicimos nada. ¿No hicieron nada? Pero Profe, es que aún no tengo toda la librería de Proteus, entonces no me aparece la placa de Arduino todavía. Sí, alguien, profe, y yo acabo de instalar Proteus, pero no tengo Arduino instalado. bueno, Cristian, ¿vos ya tenés Arduino instalado? Arduino sí, Proteus, pero en Proteus la librería es lo que me hace falta. Emma. Emma ya tiene instalada la librería. No, profe, estaba viendo que no me aparece. Profe, mi Sí. compu es bien garra y no lo agarra. Bueno, Carlos, ya tenés instalada la librería. Me escucho. Ya la tengo instalada, profe, de hecho ahorita lo estoy haciendo. Bueno, Carlos, ¿podés compartir tu pantalla, por favor? En la parte de abajo voy a dejar. Solo es que yo estoy en mi celular, aparte Ah, tengo la computadora. bueno, ¿alguien del compañero que tenga instalado ya Proteus? Juan, Profe, yo lo No, acabo de profe. instalar, y la pero no librería. sé. Edison, ya tenés instalada la Ah, librería. bueno. Víctor, ¿ya tienen instalada la librería ustedes? Yo creo que sí, no sé cuál es. Bueno, vos estás en tu computadora, ¿tenés abierto Proteus? Sí. Bueno, entonces, por favor, en la parte de abajo aparece un botón verde donde dice Share. Ahí puedes compartir tu pantalla. Compartila, por favor. Va. Entonces, bueno, ¿alguna duda, Víctor, ahí hasta el momento? Pues no. No, ¿verdad? Entonces, arma tu circuito para que los compañeros vayan viendo cómo se arma. Ahí sí ya tengo duda, ¿cómo se hace? Bueno, ahí ya pusiste la placa Arduino, ¿verdad? Sí. Entonces ahora en la esquina superior izquierda tenés un menú con varios botones. En la parte izquierda, más abajo, esos botones, dale donde dice LBC, creo que es. Espérame. Componentes, dale clic en componentes, creo que ahí. Arriba. Ahora aquí en LBC es el que es.
Ajá. Dale clic ahí, en la letra P. Ajá. Entonces, ahí aparecen todos los componentes. Arduino, capacitores. Vos necesitas dos resistencias y necesitas un pulsador. Es de ir buscando los componentes, compañeros, e irles dando clic. Necesitas una resistencia, yo creo que ahí se pueden cambiar los valores, ¿verdad? Necesitas una resistencia de 100 ohmios y necesitas una resistencia de 10K. Compañeros, yo creo que se nos va a ir mucho tiempo aquí. Mejor les voy Sí, yo creo que sí. Mejor les voy a ir mostrando aquí de modo físico, ustedes van viendo y lo van haciendo ya despacio. Esta clase va a quedar grabada, la van a poder ver. Profe, ¿Sí? una pregunta, profe. Sí. Mire, yo ya instalé Proteus o esa onda, pero cuando entro me dice Open Project, New Project, todo eso, entonces no sé dónde le doy o qué. Tenés que darle New Project porque vas a crear uno nuevo desde cero. Ujú. Y luego, Bien. ¿qué? Ajá. Marco, lo que yo te recomiendo es que veas la clase de profesor Dionisio. Esa está subida en su grupo de WhatsApp, ahí les explico. Sí, no. Pues, Víctor, por favor, deja de compartir. En la parte de arriba tenés un botoncito en rojo para dejar de compartir la pantalla. Ya. Bueno, gracias. Les voy a mostrar. Yo ya tengo armado mi circuito. No sé si pueden ver lo que les estoy proyectando. Bueno, tengo aquí mi placa Arduino, estoy conectado, este es la conexión de 5 voltios, porque lo estoy alimentando. Aquí tengo mi tierra, es este alambre. Permítanme, no se ve bien. Esta es mi tierra. Aquí tengo el pin de 12 voltios y el pin de 6 voltios. Y aquí en mi protoboard está todo mi circuito, ¿sí? Yo ya lo tengo armado. Va, entonces, ahora lo vamos a programar. Entonces, abramos Arduino, por favor. Bueno. Pueden ver la pantalla de Arduino que les estoy mostrando, del IDE de Arduino. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, vamos, en primer lugar, vamos a declarar dos constantes de tipo entero. Entonces, como vamos a trabajar con el pin 12 como pin de salida, es decir, el pin 12 va a ser el foco que va a dar luz, ¿verdad? Entonces, voy a poner const int foco y va a ser el pin 12. No sé si tengan preguntas aquí. Podríamos dejarlo solo así, como int.
Pero recuérdense que este es el pin que vamos a usar, donde vamos a sacar 5 voltios para que el foco dé luz. Pero como este 12 yo no lo voy a mover, entonces lo pongo como constante. Eso lo vimos en el curso de programación estructurada. ¿Sí? ¿Se entiende? Luego, vamos a crear otra variable que se llama botón y va a ser el pin 6. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Pueden ver ahorita la otra pantalla que les estoy mostrando? La del diagrama. No. No. Todavía está en la de Bueno, ahorita el sí. Arduino. ¿Pueden ver las dos ahorita? No, solo la del diagrama. Bueno, entonces, veamos. Vamos a trabajar con el pin 12, que es la del foco, y vamos a trabajar con el pin 6, que va a ser el botón. Ahorita lo miro a usted. Va. Entonces, ahora, aquí en Arduino, de manera predeterminada nos agrega dos funciones. La función setup, que esta función es la función para configurar los componentes. Es decir, en la función setup nosotros podemos configurar los pines, podemos configurar si tenemos algún sensor de Bluetooth, algún sensor de humedad, lo que sea. Se configura aquí en la función setup, para eso es. ¿Sí? Luego tenemos la otra función, la función loop. Creo que todos sabemos qué es, ¿verdad? La función loop al final es un loop, es un ciclo, una repetición. Y aquí el código que escribamos aquí se va a mantener repitiendo en todo el programa, mientras se ejecute todo el programa. Mientras que la función setup solo se va a ejecutar una vez. Entonces, como vamos a hacer de que al presionar un botón el foco se encienda, entonces aquí vamos a configurar los pines, ¿sí? Los pines son de propósito general, es decir, son de entradas y salidas, lo que se le llama GPIO, o sea, pin de propósito general. Los pines digitales y los pines analógicos nos pueden servir para entradas y salidas. Entonces, tenemos que configurarlos aquí, decimos pin mod, con la función pin mod podemos configurar los pines. Les quiero mostrar en la documentación oficial. Aquí está, vean. Aquí está la función pingMod, vean. Y la función pingMod sirve para configurar un pin específico, ¿sí? Para que sea entrada o salida, vean. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Se pone el pin y después se pone el modo, es decir, va a ser entrada o va a ser salida. Y aquí hay un ejemplo. Sigamos. Entonces, aquí en pingMod, yo voy a decir que el pin que se llama foco va a ser una salida. Entonces se escribe output. Sabemos que output es salida, ¿verdad? Podríamos poner directamente el número 12 aquí, vean. ¿Ya? Y funcionaría igual, ¿sí? Pero para que nuestro código sea más legible, para que lo podamos entender mejor, una buena práctica de programación es que creemos primero variables o constantes y que guardemos ahí los valores que vamos a programar. Yo sé que se entiende mejor escribir la palabra foco, que yo sé que es el foco que va a dar la luz y va a ser una salida, va a sacar 5 voltios, ¿sí? Luego voy a configurar el pin 6, ¿sí? Que se llama botón. Y este pin va a ser una entrada porque va a ser la entrada del pulsador, entonces va a ser un input. Input que significa entrada. No sé si entiendan esto, compañeros. ¿Alguna pregunta con relación a la configuración de los pines, tanto como entrada o como salida? Bueno,
Bueno, entonces ahí estamos. Otra cosa importante que yo les recomiendo, que no es obligatorio, es de que usen una función que se llama serial, ¿sí? Serial nos va a servir para poder comunicarnos con otros dispositivos. Por ejemplo, si desde mi celular yo quiero mandar una instrucción a mi Arduino, a nosotros nos ha servido, por ejemplo, para hacer carros a control remoto y que desde nuestro teléfono podamos manejar el carro, pero podría usarse para automatizar una sala que desde mi celular pueda apagar, encender la luz, apagar, encender el ventilador, etcétera. Entonces, la librería serial sirve para eso, para mandar bits de manera serial. De manera serial significa que va a mandar bit por bit. Entonces, la función serial ahorita no nos va a servir para eso, nos va a servir para poder depurar nuestro código. Entonces, se tiene que iniciar, se le escribe serial.begin y se inicia en una tasa de transferencia. Lo normal, en la mayoría de ejemplos, ustedes van a encontrar que se inicializa en 9600 bits por segundo, o sea, baudios. Baudios se le llama, voy a escribir aquí. Baudios que son bits por segundo, ¿sí? Se le puede aumentar la cantidad de bits. Permítanme. Se le puede aumentar la cantidad de bits. Eso va a depender bastante de la velocidad de transferencia que nosotros querramos, ¿sí? Viendo en el foro de Arduino, se puede llegar hasta 3.600.000 y algo de baudio, es decir, la velocidad de transferencia, ¿sí? Yo lo voy a dejar en 9600. No sé si se entienda esto de la librería serial, compañeros. Sirve Profe, para... ¿podría repetir? Menos, Sí, pregunte. ¿Qué iba a más o decir? menos. Va, esta función nos sirve para poder mandar bits de forma serial, ¿sí? Miren, cuando estemos haciendo alguna aplicación para conectarnos con Arduino, se van a dar cuenta que lo que mandamos son caracteres. Por ejemplo, yo puedo mandar la letra A, la mando por Bluetooth, y mi Arduino va a recibir la letra A. Entonces yo voy a decir que si recibió la letra A, que encienda un foco, ¿ya? Que si recibió la letra B, que apague un foco. Ese es el principio básico. Pero ¿cómo voy a mandarlo? Mediante esta función que se llama serial, que hay que iniciarla. Y la podemos iniciar en distintos valores. Esta es la velocidad de bits por segundo. ¿Qué significa 9600? Significa que en un segundo mi programa va a poder mandar o recibir 9600 bits. 9600 es bastante, ¿sí? Se le puede aumentar o se puede disminuir, se puede poner 1, ¿ya? Yo le estoy dejando 9600 porque 9600 me permite ver en esta mi terminal, en una terminal que tengo aquí que al guardar me la va a habilitar, me va a permitir ver qué estoy recibiendo, ¿sí? Si yo le aumento o le disminuyo, ya, a veces no se mira la letra que estoy recibiendo, ¿sí? Bueno, ahorita nos va a servir esta función para poder depurar nuestro código, ¿sí? Va, muy bien. Entonces, aquí ya configuramos nuestros componentes. El foco va a ser una salida, es decir, va a sacar 5 voltios. El botón va a ser una entrada, es decir, van a ingresar 5 voltios, ¿sí? Luego nos pasamos a nuestro loop, a nuestra función para repetición. Y aquí en nuestra función para repetición vamos a crear una variable. Me faltó crear una variable. Aquí miren, le voy a poner estado. Una variable de tipo entero que se va a llamar estado, ¿sí? Y ahora voy a leer lo que está sucediendo en mi botón. Voy a leer. Entonces digo estado, que es la variable que acabo de crear aquí arriba.
y voy a guardar dentro de estado el valor que esté guardado en mi botón. Entonces digo digital read, es decir, quiero leer. ¿Qué quiero leer? Lo que está en mi botón. ¿Sí? ¿Y qué puede haber en mi botón? Si el botón está presionado, está mandando true, o sea, un 1 o verdadero, ¿sí? Y si el botón no está presionado, está mandando false, es decir, está mandando un 0, ¿sí? Cuando mi botón esté presionado, aquí se va a guardar un 1, y cuando lo suelte, aquí se va a guardar un 0, ¿sí? Entonces ahora yo puedo decir esto. Puedo decir que si estado es 1, entonces que encienda mi foco. Y sería digital write. Quiero escribir en mi pin digital que se llama foco y quiero encenderlo. Entonces para encender es high. ¿Sí? Así lo enciendo. Si estoy recibiendo un valor 1, voy a encenderlo. Y si estoy recibiendo un 0, entonces mi foco va a estar apagado. Vale. ¿Entienden esto, compañeros? Les quiero mostrar de dónde saqué esto de Digital Write, y de dónde saqué High y Low, y de dónde saqué Digital Write. Si vemos en la documentación oficial, de nuevo, a los pines digitales le podemos agregar la función Digital Read. Y Digital Read lo que hace es leer un valor específico que puede ser alto o bajo. Esta es la sintaxis digital read y se le pasa el pin, ¿sí? Luego, esta otra función que escribí, digital write. Digital write escribe encendido, alto o bajo, perdón, high y low, en un pin digital, ¿sí? Aunque esto, digital write, también se puede usar en los pines analógicos, ¿sí? Si da tiempo lo vamos a ver. Y aquí podemos ver un ejemplo. Aquí podemos ver la sintaxis. Se escribe digital write, se escribe el pin y se le pone el valor que puede ser alto o puede ser bajo. Alto es encendido y low es apagado. Y aquí podemos ver la función serial que estamos viendo. Serial se utiliza para comunicar entre la placa Arduino y la computadora o cualquier otro dispositivo. En el Arduino Uno Nano y en el Arduino Mini, los pines para mandar RX significa recepción y TX transmisión. Los pines 0 sería recepción y los pines 1 transmisión. Mientras que en el Arduino Mega tiene 4 tipos de seriales, me parece. En los pines 0 y 1, en los pines 19 y 20, en los 17 y 16 y en los 15 tiene 4 pines para recibir y mandar bits. Entonces puedo mandar simultáneamente 4 valores, ¿sí? Entonces de ahí saqué eso. Bueno, entonces ahora lo que tendríamos que hacer es verificar si tenemos algún error. Podemos verificar dándole clic en este botón y me va a pedir que guarde mi archivo. Aquí verifica y me muestra de que no hay ningún error. Me parece que ustedes tienen que habilitar para ver dónde guarda el código compilado, ¿verdad? Por favor, hagan esto, le dan clic en el archivo, perdón, es en archivo y en preferencias, y ustedes le tienen que mantener habilitar esta opción, mostrar la salida detallada mientras se compila, para poder copiar el archivo hexadecimal, ¿verdad? Y pegarlo en su Proteus, ¿sí? Para lo que estén usando Proteus, ¿sí? Bueno, entonces ahora le voy a cargar este código a mi Arduino. Y lo cargo aquí, ¿verdad? En mi caso tengo que habilitar de los permisos, permítanme.
Permítanme un momentito. Ay, Compañero, porfa, se está guardando, se está grabando la clase. Va. Entonces cargamos esto. Y aquí mi código ya está cargado. Para los que están usando Proteus, tendrían que buscar la dirección donde está guardado, que sería en disco C y tanta cosa. En mi caso, como uso Linux, lo está guardando aquí en la carpeta temp y en esta dirección, pero con ustedes lo está guardando en el disco C y no sé dónde más. Bueno, entonces, mi código ya está cargado. Puedo ver cómo está funcionando si le doy clic aquí en el monitor. Voy a imprimir estado para ver qué valor está recibiendo. Digo serial.print que me imprime esta línea y le voy a imprimir estado para verlo en mi terminal. Le doy clic y ahora me vengo aquí, perdón, en mi monitor, a mi monitor, y veo qué valor está recibiendo. Está recibiendo los valores ceros, miren. Y cuando yo presione, permítanme, voy a revisar mi circuito porque me está tirando solo cero, permítanme. Bueno, ahí estamos, miren, cuando yo presiono, me tira valores unos, miren, y cuando yo suelto, me tira valores ceros. Entonces, de esa manera, yo puedo ver cómo mi foco enciende y apaga. No sé si pueden ver ahí. Enciende, apaga. Enciende, apaga. ¿Sí? Dependiendo de cómo presione. Si mi botón está presionado, estoy mandando 1. Y si está sin presionar, estoy mandando 0. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta con este código, compañeros? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, este programa se los voy a pegar en una carpeta comprimida para que lo puedan descargar en el aula virtual. Ahora vamos a trabajar otro programa
Pero ahora vamos a ver los pines analógicos. Entonces, les voy a pegar otro circuito. Permítanme, lo voy a abrir. ¿Pueden ver este circuito, compañeros? Sí. Va a ser muy parecido al circuito anterior, solo que ahora en lugar de usar los pines digitales, vamos a usar los pines analógicos. Vamos a usar el pin 2 y el pin 3. Nuestro pin 2 nos va a servir para entrada, para poder ingresar un pulso al presionar este pulsador, y el pin 3 nos va a servir para salida, para que el LED se encienda. Entonces, con los pines analógicos como entrada, hay una diferencia respecto a los pines digitales. Los pines analógicos nos van a leer una variación de voltaje, ¿sí? Los pines digitales, cuando yo presiono clic a este botón, lo que hace es que me manda un 1, me manda verdadero, ¿verdad? Un true, un valor 1. Pero cuando yo presiono este botón en un pin digital, no me va a mandar un 1, ¿sí? Me va a mandar un rango de números que va desde 0 hasta 255, ¿sí? ¿De qué va a depender ese valor? Ese valor va a depender de la resistencia que yo ponga aquí. Normalmente las personas lo que hacen es que agregan un potenciómetro, ¿sí? Una resistencia variable, entonces van moviendo la resistencia variable y dependiendo de la resistencia, ese número va a ir variando. Si no hay nada de resistencia, si no hubiera resistencia, me va a tirar 255 como número, porque me va a tirar los 5 voltios. Los 5 voltios del pin equivalen a 255, al número 255. Pero si yo le voy poniendo una resistencia, me puede ir variando 254, 253, 252, 251, etcétera. Si yo tengo este pin sin presionar, me va a tirar el valor 0, ¿sí? No sé si se entiende. Entonces, en analógico me va a tirar ese rango de valores de 0 a 255 como entrada. ¿Se entiende, compañeros? Víctor, ¿se entiende? Va. Muy bien. Cristian, ¿se entiende? Sí, profe. Va. Y ahora la salida. La salida sí van a ser 5 voltios, ¿sí? De hecho, estos pines digitales, yo puedo usar la misma función, digital write, para sacar y poner alto aquí en el pin digital y se va a encender igual. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí está mi circuito. Ahora vamos a programarlo. Entonces, voy a abrir un nuevo archivo. Bueno, vamos a trabajar como buena práctica de programación. Les recuerdo que es bueno comentar su código. Entonces, vamos a declarar un pin que va a ser una salida. Le voy a poner foco otra vez, o le voy a poner LED. ¿Pueden ver esto, compañeros? ¿Pueden ver lo que estoy escribiendo? Sí. Ah, bueno. Entonces, voy a poner LED y ahora voy a trabajar con el pin analógico 3. Entonces se escribe así, A3, ¿sí? Analógico 3. Ah, perdón, aquí me faltó, es un entero, ¿ya?
Yo podría poner analógico 3 o podría escribir 14, 15, 17. Los pines digitales son 13, ¿verdad? Pero seguido del 13, el pin analógico 0, ese es el pin 14, el pin analógico 1 es el pin 15, el pin analógico 2 es el pin 16 y el pin analógico 3 es el 17, y así sucesivamente, son 6 pines analógicos. Entonces, si yo escribo el número 17 y tengo mi circuito conectado al pin analógico 3, va a funcionar. Puedo escribir 17 o le escribo a 3. ¿Sí? Entonces, aquí al final lo que me va a guardar es un número 17. Esto funciona en los Arduinos 1. En los Arduinos Leonardo, que son otros Arduinos un poquito más potentes, ahí no funciona escribir valores así, ahí tendríamos que poner la A y el pin que corresponde, cuando estamos trabajando con los pines analógicos, ¿sí? Muy bien. Entonces tengo mi pin que va a ser mi foco, mi LED, y ahora voy a crear mi pin que se va a llamar botón y que va a ser el pin analógico 2. ¿Sí? Bueno. Pregunta, compañeros. ¿Por qué aquí no le escribí la palabra const al pin A2? A ver, Joana. Joana. Juan. Juan, ¿por qué aquí no escribí la palabra const y aquí arriba sí? No sé, bro. Cristian. O Kendi mejor. Bueno. Compañeros, ¿se acuerdan que la palabra const se escribe cuando un valor no va a cambiar y va a permanecer exactamente igual? ¿Sí? Bueno, aquí, fíjense que, ¿será que este pin va a cambiar? ¿Va a ser siempre A2 en todo el programa o va a cambiar? Profe, no se le escucha. Bueno, ¿será que, ahorita sí me escuchan? Sí. Bueno, miren, aquí yo debería escribir la palabra const, porque mi pin A2 va a ser siempre el valor 17, siempre. Aquí en valor, yo no le escribí la palabra const, porque aquí en valor voy a guardar lo que el botón esté enviando. ¿Sí? ¿Y qué puede estar enviando el botón 2? Puede estar enviando valores desde 0 a 255, dependiendo de la resistencia que le tengamos puesta a nuestro botón. Entonces, valor no puede ser const, porque va a tener puede cambiar su rango de números que están guardados, que puede estar en 0 si el botón no se está presionando, y si no tiene nada de resistencia y si se está presionando, puede llegar a 255. Por lo tanto, este valor sí puede cambiar lo que tenga guardado adentro. Por lo tanto, yo no le pongo const. Aquí sí le puse const porque A2, que es el pin 16, va a ser siempre el pin 16. ¿Sí? Bueno, les repito, no es obligatorio que escriban const, pueden dejarlo así. Pero es una buena práctica de programación que si ustedes saben que una variable no va a cambiar su valor en todo el programa, escríbanla como constante, que no va a variar su valor. Muy bien, entonces ahora en la función de configurar, vamos a configurar los pines
y los demás componentes. Bien, entonces, mi LED, les quiero mostrar algo aquí, algo que me pareció interesante. Los pines analógicos no tienen la función pin mode. Miren, pin mode se usa para que yo pueda decir que el pin va a ser una entrada o que va a ser una salida. Para eso sirve pin mode, para eso lo usamos en el programa anterior, para decir que el pin va a ser entrada o va a ser salida. Sin embargo, los pines analógicos no tienen la opción de pin mode, es decir, yo no tendría que ponerle pin mode para configurarlo como entrada o para configurarlo como salida. Y no pasa nada. ¿Qué pasa con los pines digitales si yo no lo configuro como entrada o como salida? Si yo no le pongo pin mode a un pin digital, va a dar una luz, pero una luz que no va a ser fuerte, no va a dar todo su brillo el foquito, o no va a sacar todo el voltaje. Si están encendiendo un motor o lo que sea, no va a dar todas las revoluciones que debería dar si yo no uso pin mode en los pines digitales. Es obligatorio usar pin mode para declarar el pin como entrada o como salida, mientras que en los pines analógicos no existe pin mode. Entonces yo no tengo que configurar mis pines como entradas o como salidas y funciona bien. Vale. Sigamos. Entonces, en la función de configuración lo único que voy a hacer es que voy a iniciar serial y le digo serial begin y lo voy a usar en 9600 baudios, que son 9600 bits por segundo. Ahí estamos, es lo único que haría en mi función de configuración. Ahora, en mi función loop, que es la función de repetición, aquí el código se va a mantener repitiendo. Yo lo que tengo que hacer es leer lo que estoy recibiendo de mi botón. Entonces, digo que dentro de valor, que es mi variable, donde voy a guardar lo que estoy leyendo de mi botón, voy a guardar y escribo analog read. Analog read. Sí, analog read. Y le paso aquí el botón. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy leyendo qué voltaje me está tirando el botón. Como estoy trabajando con un pin analógico, el botón me puede tirar un voltaje que va desde 0 voltios hasta 5 voltios. Me puede tirar 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, dependiendo de la resistencia que yo le ponga. Pero aquí no me va a aparecer el voltaje. Aquí me lo va a convertir a números que pueden ir desde 0 a 255. Entonces aquí yo voy a tener guardado un valor que va desde 0 a 255. ¿Sí? Entonces ahora yo puedo decir que si lo que está guardado en valor, podríamos decir, por ejemplo, si está guardado un 100, esto solo es para ejemplo, lo voy a quitar, pero si está guardado un número 100, entonces que me encienda el pin, el LED, ¿sí? ¿De qué va a depender este 100? Va a depender de la resistencia que yo le tenga puesto, ¿sí? Es decir, yo le puedo poner un potenciómetro e irle aumentando y disminuyendo, y puedo poner una lista grande de LEDs, y dependiendo de la cantidad de voltaje que estoy ingresando, me va a ir cambiando estos valores y puede llegar hasta 255. Aquí, para este ejemplo, como no, mi resistencia es de 10K, entonces de 10K tira un valor más o menos mayor que 100, porque se mantiene jugando
¿sí? Aumentando, disminuyendo. Entonces voy a decir que si valor es mayor que 100, entonces que me encienda LED. Se dan cuenta de que aquí estoy escribiendo digital write, pero mi pin es analógico, ¿sí? Pero yo puedo usar digital write cuando voy a sacar una salida analógica. Puedo hacerlo y funciona. Es decir, puedo tomar un pin analógico como que fuera pin digital. Pero no es recomendable. Es decir, si yo estoy usando un pin analógico, yo estoy usando botón y a botón le estoy agregando la palabra analog read para leerlo. Entonces estoy usando las funciones para pines analógicos. Y lo correcto sería que tratara a mi LED, que es un pin analógico, como un pin analógico también. Entonces, en lugar de escribir digital write, voy a escribir analog write. Es decir, quiero escribir en mi pin analógico. ¿Y qué quiero escribir? Mi pin analógico se llama LED y quiero que esté totalmente encendido. Por lo tanto, escribo 255. 255 significa que le está pasando todo el voltaje. ¿Sí? Si es mayor que 100 y si no, entonces que esté apagado, ¿verdad? Analog write y a LED le pongo 0, que 0 significa totalmente apagado. ¿Sí? Ahora, igual les quiero mostrar de dónde saqué estas funciones, analog write y analog read y analog write. Igual, en la documentación oficial, en los pines analógicos podemos ver aquí la función analog read, miren, vean. Y me dice que lee valores analógicos en un pin específico. Y aquí me dice que puede tirar, que puede asignar un voltaje de 0 a 4.9 voltios. Enteros de... bueno, y aquí aparece la sintaxis. Se escribe analog read y se pasa el pin, así como lo estoy haciendo. Y ahora para escribir analog write, aquí está, escribe un valor analógico, o PWM, que PWM significa modulación de ancho de pulso, que sirve para trabajar voltajes, es decir, para poder graduar los voltajes. Y aquí está la sintaxis, se escribe analog write, se pone el pin y se le pasa el valor. Me parece que analog read en realidad tira valores entre 0 a 1023. Estaba leyendo esto. Vamos a probar. Entonces ahora voy a imprimir. Sería el punto print ln. Y voy a imprimir lo que está guardado en valor. Voy a verificar si hay algún error. Híjoles. Pines analógicos. No hay error, como ven, aquí abajo no me mostró ningún valor en rojo. Entonces voy a cargarle los datos a mi Arduino. Y les recuerdo que para cargarlos aquí en herramienta tienen que verificar que sea el Arduino que corresponde. Yo estoy usando Arduino 1 y también que esté habilitado al puerto que corresponde. Para los que están usando su Arduino físico. Ahora para los que están trabajando con Proteus, solo verifiquen de que sí sea el Arduino que corresponde. Entonces le voy a cargar el código. Aquí me dice subiendo, ya está subido. Voy a poner mi terminal. Sí, vean qué valor les estoy pasando. Mi pin, al estar presionado, le está tirando distintos tipos de valores, miren. ¿Se acuerdan que cuando trabajamos el pulsador con el pin digital solo tiraba ceros y unos? Solo ceros y unos. Pero ahora estamos trabajando con el pin analógico. Y aquí me confundí, compañeros, porque el pin analógico, según la referencia, tira valores entre 0 a 1023. Yo les había dicho entre 0 a 255, ¿verdad?
Es entre 0 a 1023. Aquí está en la documentación. Entonces, así podemos trabajar los pines analógicos. ¿Preguntas, compañeros? Bueno, miren, ya no da tiempo de que veamos. Yo les pedí que instalaran Python y que instalaran también XAMPP y que instalaran varios programas, pero ya no va a dar tiempo. Solo les adelanto, podemos controlar nuestro Arduino desde una página web, ¿sí? Esto es más útil para automatizar nuestra casa. Ustedes pueden instalar XAMPP en una computadora, crear una página web y ahí poner botones en HTML. ¿Se acuerdan que en HTML podemos crear botones mediante la etiqueta input o button? Y podemos programar para que al darle clic a un botón podamos encender o apagar, abrir puertas, cerrar una puerta, abrir una cortina, cerrarla, encender una luz, apagar una luz, etcétera. Podemos hacerlo desde una página web, ¿sí? Esto es muy útil porque automatizaría nuestra casa. Entonces, para eso tendríamos que trabajarlo con PHP y con HTML, o con JavaScript también se puede, ¿sí? Ya no va a dar tiempo, compañeros. ¿Preguntas? ¿Joana? ¿Cristian? No, profe, ahorita sí, no tengo preguntas. Carlos, ¿preguntas? Carlos. No, profe, todo bien. Davison, ¿preguntas? No, todavía. Víctor. Ángela, ¿alguna pregunta? Compañeros, si no entienden algo, pregunten. Miren, aquí el objetivo es que aprendan y nada más. Damián, ¿alguna pregunta? Marco. ¿Qué pasó, profe? No le escuché. ¿Pregunta? ¿Cómo? ¿Alguna pregunta? Ah, no, profe. Alex. Por ahora no, profe. Joana. Emma, perdón. Profe, mire, de una pregunta, con eso del potenciómetro, en donde dice if valor mayor que 100, ¿es necesariamente que se ponga así números o cómo para usar el potenciómetro? Aquí. Sí, usted puede poner rangos de números que van desde 0 a 1023, creo que era. Entonces, cuando usted vaya moviendo el potenciómetro, esos valores van a ir aumentando o disminuyendo. Al final, su botón, que es un pin analógico, dependiendo de la resistencia que tenga su botón, le va a ir aumentando. Mientras más resistencia tenga, va a ir disminuyendo el número. Si está totalmente apagado su botón, le va a mandar un 0, porque usted no está presionando su botón. Y si no tiene nada de resistencia, le va a tirar un valor máximo de 223. Después, usted puede ir jugando, moviendo el potenciómetro. Si lo mueve a la mitad, por ejemplo, le va a tirar 500 y algo, un valor de 500 y algo. ¿Ya? Conforme usted vaya moviendo su potenciómetro, aquí le va a ir poniendo un rango de números que va desde 0 hasta 223. No sé si esa era la pregunta. Mientras que los pines digitales solo pueden tirar 0 o pueden tirar 1 y nada más. ¿Sí? Compañeros, entonces es una lástima, ya no pudimos ver más. Lo que sí les recomiendo, aprovechando, compañeros, es que avancen con sus lecciones, porque veo que algunos no han avanzado. Entonces, avancen. Cualquier duda, les voy a subir esta clase y les voy a subir los ejercicios, y cualquier duda, hay un foro de dudas para que ahí puedan plantearlos. Terminamos ahí. Feliz día.